Las palabras del médico cayeron en la sala silenciosa como piedras. Hicimos todo lo que era humanamente posible, señor Ricardo. La voz del doctor era cansada, derrotada. Eran 3 de ellos, los mejores especialistas del país, de pie junto a la cama, que más parecía un lecho de UCI. La enfermedad es muy agresiva y no responde a nada. Lo siento mucho, pero no hay nada más que hacer. Ricardo, un hombre que comandaba imperios con una llamada telefónica, parecía un niño asustado. Miraba luego el rostro pálido de su hija en la cama y negaba con la cabeza como si pudiera rechazar la realidad. No, no puede ser. Tiene que haber algo. Otro tratamiento en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lugar. Pero la mirada del médico era final. Disfrute de los meses que le quedan con ella. Quizás 3, con suerte. La sentencia de muerte había sido declarada. Ricardo se derrumbó. Su cuerpo grande y fuerte simplemente se dobló sobre sí mismo y cayó de rodillas al lado de la cama de su hija, el sonido de su llanto resonando por la lujosa habitación. Era un llanto de dolor puro, de desesperación, de un padre que estaba perdiendo lo único que le quedaba en el mundo. Perdió a su esposa en el parto de Valentina, y la niña era todo lo que tenía de ella. La culpa lo consumía, la sensación de que no había logrado proteger a ninguna de las dos. Sostuvo la manita minúscula y frágil de Valentina, tan pequeña y fría en la suya. La niña, con sus 2 añitos, apenas se movía. Respiraba con la ayuda de aparatos, el pecho subiendo y bajando a un ritmo débil. Verla así, tan cerca de la muerte, era una tortura que ningún dinero en el mundo podía aliviar. Estaba completamente destrozado. Fue entonces cuando Inés, la enfermera particular, se acercó. Se movió con una calma, una serenidad que parecía sobrenatural en medio de ese caos de dolor. Puso la mano en el hombro de Ricardo, un toque firme y reconfortante. «No me apartaré de su lado, señor Ricardo», dijo ella, la voz suave como el terciopelo. «Ni por un segundo, lo prometo». Para Ricardo, ciego por el dolor, Inés era una santa, un ángel de la guarda que Dios había enviado. Estaba allí desde el principio, cuidando de Valentina con una dedicación que lo emocionaba. Parecía sufrir tanto como él, pero lograba mantenerse fuerte, de pie, cuidando de cada detalle, de cada medicamento, de cada suspiro de la niña. Él la miró con los ojos llenos de lágrimas y gratitud. «Gracias, Inés. No sé qué haría sin ti». Esta escena de tragedia se desarrollaba. Lucía empujaba su carrito de la limpieza por el pasillo silencioso. Era su primer día de trabajo en esa mansión que más parecía un palacio. Le habían instruido que fuera invisible, que limpiara sin hacer ruido, sin ser notada. La agencia le había dicho que la familia pasaba por un momento difícil, pero nadie la preparó para aquello. La puerta de la habitación de la niña estaba entreabierta y no pudo evitar ver. Vio al hombre poderoso de rodillas, llorando como un niño. Vio a la enfermera con su aire de santidad y vio a la niñita en la cama, rodeada de máquinas que pitaban suavemente. Lucía sintió un nudo en la garganta. El aire de esa casa era pesado, cargado de una tristeza casi palpable. Ella sabía lo que era cuidar a un enfermo. Cuidó a su madre durante años, hasta el final. Lucía dio media vuelta con su carrito, en silencio. Decidió empezar la limpieza por el otro lado de la casa para no molestar, mientras pasaba el paño por los muebles carísimos, por los jarrones de cristal, por los retratos de familia feliz. No podía quitarse la imagen de la habitación de la cabeza. Había algo extraño. No era médica, solo era una limpiadora, pero la experiencia con su madre le enseñó a observar, a notar los pequeños detalles que nadie más veía. El color de la piel, la forma de respirar, la mirada. Había una atmósfera en esa habitación que le pareció incorrecta. No era solo la tristeza de la enfermedad, era otra cosa.
algo que no sabía nombrar, pero que le dio un escalofrío. Sacudió la cabeza tratando de alejar el pensamiento. No era asunto suyo, su trabajo era limpiar el polvo, no los secretos de la familia. En los días siguientes, Lucía comenzó su rutina. Se despertaba de madrugada para llegar a la mansión antes que nadie, y se fijaba en las cosas. El silencio de la casa era lo primero. Era un silencio de hospital, no de un hogar, y se fijaba en la pequeña Valentina. Por la mañana, muy temprano, cuando Lucía pasaba a recoger la basura de la habitación antes de que la niña se despertara, veía algo curioso. Valentina parecía más presente. Sus ojitos, a veces, se movían bajo los párpados. Su cuerpecito parecía menos rígido. Era sutil, casi nada. Pero después venía Inés, siempre con una sonrisa dulce y una jeringuilla en la mano. La primera dosis de vitaminas del día, decía, si alguien preguntaba. Y después de esa vitamina, la niña parecía apagarse de nuevo, volviendo a ese estado de casi muerte. Cosa que llamó la atención de Lucía fue la comida. Inés tenía su propia cocina, un pequeño office anexo a la habitación de Valentina, equipado como un laboratorio. Nadie más podía entrar allí. Inés se encargaba de preparar cada biberón, cada sopa, cada zumo. Necesito garantizar que todo esté esterilizado, que no haya ningún riesgo de infección, explicaba a los otros empleados, con su aire de profesionalidad impecable. Todos en la casa la admiraban por eso. Lo veían como un acto de extremo en cuidado y dedicación. Pero para Lucía aquello sonaba como una alarma. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué aislar la comida de la niña del resto de la casa? ¿Era cuidado o era control? La duda comenzó a instalarse en la mente de Lucía, una semillita incómoda que ya no podía ignorar. Inés era la reina de ese pequeño reino de enfermedad. Controlaba los horarios, los medicamentos, las visitas. Nadie entraba en la habitación sin su permiso. Hablaba con los médicos. Actualizaba a Ricardo sobre el estado de Valentina, siempre con un aire grave y competente. Y Ricardo creía en cada palabra de ella. Era un hombre perdido en el dolor, e Inés era su único salvavidas. La cubría de regalos, le pagaba un sueldo astronómico. «Eres de la familia, Inés», le decía constantemente. E Inés aceptaba todo con una humildad fingida, diciendo que su único pago era ver que Valentina estaba siendo bien cuidada. Ella era la heroína, la mártir, la cuidadora perfecta, una actriz desempeñando el mejor papel de su vida, y el público aplaudía de pie, sin ver al monstruo detrás de la máscara. Cierto día, un martes, Lucía estaba limpiando el baño privado de Inés, que estaba al lado de la habitación de Valentina. Era un baño impecablemente limpio, blanco, casi sin objetos personales. Lucía se agachó para sacar la bolsa de basura de la pequeña papelera de acero inoxidable. Estaba casi vacía, pero en el fondo, debajo de un pañuelo de papel, sintió algo duro. Curiosa, metió la mano en la bolsa. Eran pequeñas ampollas de cristal, todas vacías. Cogió una y la acercó a la luz. La etiqueta estaba medio borrada, pero consiguió leer el nombre del medicamento y se le heló la sangre. Conocía ese medicamento. Era un sedante fortísimo que su madre había tomado en el hospital, en sus últimas semanas de vida. Un medicamento que, según le había advertido el médico, en dosis equivocadas podía causar convulsiones y problemas neurológicos. El corazón de Lucía se disparó. ¿Qué hacían esas ampollas allí? ¿Por qué? ¿Estaría Inés usando un sedante tan peligroso? No tenía sentido. Su cabeza comenzó a dar vueltas, tratando de conectar las piezas. La niña que parecía mejor antes de las vitaminas. La comida preparada en secreto, y ahora las ampollas de un medicamento peligroso escondidas en la basura. ¿Sería posible? La idea era tan monstruosa, tan increíble, que Lucía sintió náuseas. ¿Acaso Inés estaba
haciendo daño a la niña? La simple posibilidad era enfermiza. Inés, la santa, la cuidadora devota, no podía ser. Debía estar equivocada. Debía haber una explicación lógica para aquello. Pero por más que intentaba, no conseguía encontrar ninguna. La sospecha, antes una semillita, ahora era una raíz que se hundía profundamente en su mente. Lucía volvió a meter las ampollas en la basura con las manos temblorosas. Necesitaba mantener la calma. No podía acusar a nadie sin pruebas. Sería su palabra, la de una limpiadora recién contratada, contra la de Inés, el ángel de la guarda de la casa. Nadie le creería. Ricardo la despediría al instante, quizás hasta llamaría a la policía. Estaba sola, completamente sola en esa red de engaños. Pero no podía simplemente ignorar lo que vio. Cada vez que miraba a la pequeña Valentina, tan frágil e indefensa en esa cama, se le encogía el corazón. No tenía hijos, pero un instinto de protección, un sentido de la justicia, gritaba dentro de ella. Alguien tenía que hacer algo, y por lo visto, ese alguien, por más improbable que pareciera, era ella. A partir de ese día, Lucía se convirtió en una sombra. Sus movimientos eran los mismos, su trabajo de limpieza continuaba impecable, pero sus ojos eran diferentes. Eran los ojos de una detective. Lo observaba todo, observaba los horarios de Inés, observaba lo que llevaba a su cocina secreta, observaba la basura, buscando más pistas. Era un juego peligroso. Si Inés la pillaba, estaría perdida. Pero el miedo a ser descubierta era menor que el miedo a lo que podría pasarle a Valentina si no hacía nada. Se sentía como una espía en territorio enemigo, y el enemigo llevaba el uniforme blanco de una enfermera y tenía la sonrisa de un ángel. La lujosa mansión se había convertido en el escenario de un crimen terrible, un crimen que ocurría todos los días, a la vista de todos, pero que solo ella conseguía ver. Una mañana, Lucía vio a Inés preparando el biberón de Valentina. Estaba de espaldas, concentrada, y no se dio cuenta de que Lucía la observaba por el reflejo del cristal de un armario. Lucía vio a Inés sacar un pequeño frasco sin etiqueta del bolsillo de su uniforme. Con un cuentagotas, echó unas gotas del líquido incoloro dentro de la leche. Después, guardó el frasco y agitó el biberón, como si nada hubiera pasado. En ese momento, la sospecha de Lucía se convirtió en una certeza. No era una vitamina, era veneno. Un veneno que estaba matando a esa niña poco a poco, día tras día. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La verdad era mucho peor y más enfermiza de lo que jamás podría haber imaginado. Inés se giró con el biberón en la mano y una sonrisa en el rostro, y casi se da de bruces con Lucía. Su sonrisa vaciló por un segundo. ¿Necesitas algo, Lucía?, preguntó, la voz todavía dulce, pero con un tono de acero por debajo. Lucía sintió un pánico helado. ¿Se habría dado cuenta Inés de que la vio? No, doña Inés, solo venía a ver si necesitaba algún producto de limpieza, balbuceó, tratando de parecer lo más normal posible. Inés la miró fijamente durante un largo segundo, sus ojos analizando cada detalle del rostro de Lucía. Pareció una eternidad. Finalmente, Inés se relajó. No, está todo bien. Puedes volver a tu trabajo. Lucía salió de allí casi corriendo, con el corazón latiéndole en la garganta. Sabía que se había arriesgado demasiado, y sabía que ahora Inés la vigilaría. La guerra silenciosa había comenzado. Por un lado, Inés, la asesina disfrazada de ángel, con todo el poder y la confianza de la familia. Por el otro, Lucía, la limpiadora invisible, con nada más que una terrible certeza y el coraje que venía de la desesperación. No sabía cómo, pero tenía que encontrar la manera de demostrar lo que estaba sucediendo. Tenía que salvar a Valentina. El tiempo corría. El médico le había dado 3 meses de vida a la niña,
Pero Lucía sabía que Valentina no tenía una enfermedad, tenía una enemiga, y el reloj corría no para la enfermedad, sino para la próxima dosis de veneno que la enfermera le daría. La vida de esa niña estaba, de alguna manera, en sus manos. Lucía sabía que necesitaba más que una sospecha. Necesitaba pruebas, algo concreto, pero ¿cómo conseguirlo? Empezó a prestar aún más atención, transformando su rutina de limpieza en una investigación encubierta. Observaba cada movimiento de Inés, cada objeto, cada palabra, y las inconsistencias empezaron a saltar a la vista. Notó que Inés siempre se ponía un poco nerviosa cuando el cocinero jefe de la casa, un señor simpático llamado Alberto, se ofrecía a preparar alguna papilla de frutas especial para Valentina. Inés siempre se negaba con una sonrisa dulce. «Alberto, eres un amor, pero tengo un protocolo de higiene muy estricto. Deja que yo me encargue de todo». Para los demás era celo profesional. Para Lucía era el miedo a perder el control total sobre lo que la niña ingería. Intentó un enfoque sutil. Un día encontró a Alberto en la cocina principal y mientras limpiaba la encimera, sacó conversación. «Don Alberto, la comida de esta casa huele de maravilla. ¿Doña Inés también es buena cocinera? ¿Qué usará para que las sopitas de Valentina sean tan nutritivas?» Esperaba que él quizás supiera de algún ingrediente extraño, algo fuera de lo común. Pero Alberto solo sonrió, lleno de admiración por la enfermera. «Esa mujer es una santa, hija mía, una santa. Lo que hace por esa niña ni su madre lo haría. Ella misma compra todo por separado. Dice que son ingredientes ecológicos, importados. Un cuidado que hay que ver». La respuesta desanimó a Lucía. Todos en la casa estaban completamente ciegos por la imagen de perfección que Inés había construido. Nadie sospecharía de ella. Era intocable. La frustración de Lucía crecía cada día. Veía a Valentina consumirse, veía a Ricardo sufrir, y sabía la verdad, pero estaba de manos atadas. La sensación de impotencia era terrible. Continuó su búsqueda silenciosa de pruebas, y la mejor fuente de información, se dio cuenta, era la basura. La gente tira sus secretos, y Lucía era la señora. Cada santo día, al recoger la basura del baño de Inés, la llevaba a un rincón discreto del lavadero y la revisaba con cuidado, usando guantes. Encontró más ampollas vacías, siempre del mismo sedante, y encontró otra cosa: envases de un medicamento para las náuseas, un emético, un medicamento que, en dosis altas, provoca el vómito. De repente, todo tuvo sentido. Las crisis de vómito que Valentina tenía después de comer no era la enfermedad, era el medicamento. Inés a la niña estaba con un sedante para mantenerla apática y luego dándole un emético para que no pudiera retener ningún alimento en el estómago. Por eso la pérdida de peso, la debilidad, era un plan monstruoso, diabólico, ejecutado con una precisión aterradora. Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No estaba lidiando con una persona enferma o equivocada. Estaba lidiando con un monstruo frío y calculador. El descubrimiento, en lugar de asustarla, encendió una nueva llama de determinación. Ya no podía esperar, no podía seguir actuando en las sombras. Tenía que hacer algo para exponer a Inés, aunque significara arriesgarlo todo. El tiempo de Valentina se agotaba rápidamente, y cada biberón podía ser el último. Entonces, Lucía tuvo una idea, arriesgada, peligrosa, pero quizás la única oportunidad que tenía de mostrar la verdadera cara de Inés. Necesitaba una reacción. Necesitaba hacer que Inés perdiera el control, que rompiera la máscara de calma y serenidad. El plan era simple, pero necesitaba el momento adecuado. Esperó a la hora del biberón de la tarde. Se quedó cerca del office de Inés, fingiendo limpiar unas ventanas que daban al pasillo. Vio a Inés preparar la leche. Vio el movimiento rápido de su mano, añadiendo las gotas secretas. Con el biberón listo,
Inés salió del office, preparada para su macabro ritual de alimentación. Era ahora o nunca. Lucía respiró hondo, con el corazón martilleándole contra las costillas, y se preparó. Cuando Inés pasó a su lado en el pasillo, Lucía dio un paso adelante, como si hubiera perdido el equilibrio. «¡Ay, disculpe!», gritó, y con un movimiento que pareció totalmente accidental, su brazo golpeó con fuerza la mano de Inés. El biberón voló por los aires y se hizo añicos en el suelo de mármol, esparciendo leche por todas partes. Por un segundo, hubo un silencio de conmoción. Lucía se preparó para la reacción. Esperaba una bronca, quizás un insulto, pero lo que vino fue mucho peor y mucho más revelador. El rostro de Inés se transformó. La sonrisa dulce desapareció. La expresión serena se contorsionó en una máscara de furia pura, casi inhumana. Sus ojos, antes tan amables, ahora ardían de odio. «¡Inútil! ¡Idiota! ¿Sabes lo que has hecho?», siseó Inés, la voz baja, pero llena de un veneno que Lucía nunca había oído. No era la voz de una enfermera preocupada por la comida perdida de una niña enferma. Era la rabia de un científico cuyo experimento vital había sido arruinado. Era la furia de quien ha visto su ritual interrumpido, su poder desafiado. Se abalanzó sobre Lucía con el rostro a centímetros del suyo. «Lo hiciste a propósito. Me estás espiando, ¿verdad? Mocosa entrometida, ¿qué quieres aquí?». El veneno de sus palabras era tanto como el que ponía en el biberón. En ese momento, Lucía tuvo la certeza absoluta. Había provocado al monstruo, y el monstruo estaba mostrando sus garras. Los gritos de Inés atrajeron la atención de Ricardo, que apareció en el pasillo, asustado. «¿Qué está pasando?». «¿Aquí?». Al verlo, Inés cambió al instante. La máscara de santa volvió a su sitio. Su rostro se deshizo en lágrimas. La furia dio paso a una angustia escenificada. «¡Ay, señor Ricardo!», sollozó, señalando a Lucía con mano temblorosa. «Esta mujer me ha atacado, ha tirado el biberón a propósito, está intentando sabotear el tratamiento de Valentina. No sé por qué, pero tiene algo en mi contra, en contra de su hija. No me siento segura con ella en esta casa». La acusación era tan absurda, tan fuera de la realidad, que Lucía se quedó sin reacción. Inés era una actriz brillante. Le dio la vuelta a la situación con una velocidad impresionante. Ricardo miró el rostro lloroso y asustado de Inés, el biberón roto en el suelo, y luego a Lucía, que estaba pálida, en shock. Para él la escena era clara. Por un lado, el ángel de la guarda de su hija, desconsolada. Por el otro, la limpiadora nueva, con cara de culpable. Ni siquiera consideró dudar de Inés. El dolor y la gratitud lo tenían completamente ciego. Se volvió hacia Lucía y su mirada era de pura decepción e ira. «No me puedo creer que hayas hecho esto. Inés dedica su vida a cuidar de mi hija. ¿Y tú haces algo así? ¿Cuál es tu problema?». La injusticia de la acusación le dolió a Lucía más que los gritos de Inés. No quería escuchar, no quería saber. Ya la había condenado. Inés, sintiendo que estaba ganando, dio el golpe de gracia. «Señor Ricardo, lo siento mucho, pero no puedo trabajar así», dijo entre sollozos. «Si esta mujer continúa en esta casa, no puedo responsabilizarme del bienestar de Valentina. Tiene que elegir, o ella o yo». El ultimátum estaba dado, y para Ricardo no había elección. La vida de su hija estaba en juego. Se volvió hacia Lucía, con el rostro cerrado, la decisión ya tomada. No gritó. Habló con una voz fría, controlada, que era aún peor. «Coge tus cosas. Estás despedida. Y si te veo cerca de mi casa o de mi hija de nuevo, llamo a la policía. Aléjate de nosotros». Lucía sintió que se le abría el suelo bajo los pies. Despedida, acusada de sabotaje, tratada como una criminal. Y lo peor de todo, había fracasado. Su plan desesperado había salido por la culata.
En lugar de exponer a Inés, solo había conseguido que la echaran. Ahora no habría nadie para vigilar a la enfermera, nadie para proteger a Valentina. Inés había ganado. El monstruo había vencido. Miró el rostro de Ricardo una última vez, tratando de encontrar una pizca de duda, una rendija para intentar explicarse. Había nada, pero no, solo la certeza de un padre ciego por el dolor. Abrió la boca para intentar hablar, para decir, está mintiendo, está envenenando a su hija. ¿Pero de qué serviría? ¿La tomaría por loca? Simplemente bajó la cabeza, derrotada. Mientras caminaba hacia el vestuario para recoger sus pocas cosas, Lucía sentía las miradas de los otros empleados. La historia ya se había extendido. La miraban con desprecio, con rabia. La limpiadora loca que atacó a la Santa Inés. Nadie la defendió. Nadie lo cuestionó. Ella era la intrusa, la pieza desechable. E Inés era la reina. Al pasar por el pasillo, vio a Inés, que ya había limpiado el desastre. La enfermera la miró y detrás del aire de víctima sufrida le dedicó a Lucía una pequeña sonrisa. Una sonrisa de victoria, de puro triunfo. Fue una sonrisa que decía, has perdido, he ganado, y ahora nadie puede detenerme. Esa sonrisa le dio a Lucía más miedo que cualquier grito. Salió por las puertas de la mansión con el corazón en un puño. El exterior parecía gris, sin color. Había fracasado. Valentina estaba sola, en manos de una psicópata, y el padre que debería protegerla era su mayor cómplice, sin ni siquiera saberlo. Lucía se sentía vacía, una cáscara hueca. ¿Cómo podría vivir con eso? ¿Cómo podría dormir por la noche sabiendo lo que sabía? La imagen de la pequeña Valentina, tumbada en esa cama, indefensa, no se le iba de la cabeza. Y la sonrisa victoriosa de Inés. Aquello la atormentaría para siempre. Había perdido su empleo y, peor, había perdido la oportunidad de salvar una vida. Caminó sin rumbo por las calles, sin saber a dónde ir o qué hacer. Todo parecía haber llegado a su fin. Pero mientras la desesperación se apoderaba de ella, una pequeña llama de terquedad se negaba a apagarse en su interior. No podía rendirse, no importaba que la hubieran despedido, que nadie le creyera. No podía dejar morir a esa niña. Esa sonrisa de Inés, no podía dejar que ese monstruo ganara. No sabía cómo, no sabía qué haría, pero no había terminado. Se detuvo en medio de la acera, las lágrimas secándose en su rostro. Miró hacia atrás en dirección a la mansión. Ya no era una cuestión de empleo, era una cuestión de vida o muerte. Si no podía luchar desde dentro, lucharía desde fuera. La guerra no había terminado, apenas estaba comenzando, y ella, la limpiadora despedida, no se iba a ir a ninguna parte. Despedida. La palabra resonaba en la cabeza de Lucía mientras caminaba por la acera sin rumbo. El portón de la mansión se cerró tras ella, un sonido metálico y final, pero no podía irse. No de verdad. Cada paso que daba lejos de esa casa era un paso que daba hacia la muerte de Valentina. La imagen de la niña, pálida e indefensa, estaba grabada en su mente. Y la sonrisa de triunfo de Inés era como un látigo, impulsándola a no rendirse. La desesperación se transformó en un coraje frío, calculador. Si nadie le creía, tendría que forzarlos a ver la verdad. Ya no tenía nada que perder. El empleo, la reputación, todo se lo habían quitado ya. Solo le quedaba la conciencia, y su conciencia no le permitiría abandonar a esa niña. Se sentó en un banco de un parque al otro lado de la calle, escondida detrás de un árbol, y se quedó observando la mansión. Necesitaba un plan final, desesperado. Ya no servía de nada intentar convencer a nadie con palabras. Necesitaba una prueba física, algo que los médicos pudieran analizar, algo que Ricardo no pudiera negar. Y la prueba estaba allí dentro, en el biberón que Inés preparaba todos los días.
Tenía que conseguir uno de esos biberones. Pero, ¿cómo? La habían vetado, amenazado con entregarla a la policía. Volver a entrar en la casa era imposible. Necesitaba una oportunidad, una única brecha en el sistema de seguridad perfecto de Inés, y tendría que crearla. El tiempo corría en su contra. La próxima dosis de veneno ya debía estar preparándose. La idea surgió como un relámpago, arriesgada y llena de fallos, pero era la única que tenía. Conocía la rutina de la casa. Sabía que alrededor de las 5 de la tarde, una furgoneta de reparto de productos ecológicos llegaba con las compras especiales que Inés pedía. Los guardias de seguridad ya conocían al repartidor, y el portón trasero, el de la cocina, se abría durante unos minutos. Era su única ventana. Tenía que actuar rápido. Antes de irse, había cogido una cosa del vestuario. Un biberón limpio, idéntico a los que se usaban para Valentina. Lo llenó con la leche en polvo normal que había en la despensa, la que toman todos los bebés. Ahora tenía dos cosas: el biberón seguro y un plan descabellado. El resto dependería de la suerte y el coraje. Dio la vuelta a la manzana y se posicionó cerca de la entrada de servicio. El corazón le iba a 1000. ¿Y si la pillaban? La detendrían al instante. Inés la destruiría. Diría que había vuelto para vengarse, para secuestrar a la niña. El riesgo era gigantesco, pero la imagen de Valentina, respirando débilmente, le dio fuerzas. La furgoneta de reparto llegó puntualmente. Como había previsto, el portón se abrió y el conductor comenzó a descargar las cajas. Lucía contuvo la respiración y en un momento en que los guardias estaban distraídos, ayudando al repartidor, se deslizó dentro, como un fantasma. Conocía cada rincón de esa zona de servicio. Se escondió detrás de unas cajas vacías, el olor a cartón llenándole los pulmones. Estaba dentro. La primera parte del plan había funcionado. Ahora venía la parte más difícil. Tenía que llegar al office de Inés sin ser vista. Y tenía que crear una distracción. Algo lo suficientemente grande como para alejar a Inés del biberón que estaría preparando. Lucía recordó una cosa. Inés estaba obsesionada con la limpieza y el orden. Un pequeño accidente en la cocina principal quizás la atraería fuera de su guarida. Moviéndose en silencio, Lucía fue a la despensa. Cogió un saco grande de harina y con el corazón en un puño, se subió a un taburete y lo colocó de mala manera en la estantería más alta, justo encima de la puerta. Cualquiera que abriera la puerta con un poco más de fuerza se llevaría un baño de harina. Era infantil, pero quizás funcionaría. Entonces esperó. Escondida, vio al cocinero, Alberto, entrar en la cocina para empezar a preparar la cena. Y sucedió. La puerta golpeó, el saco de harina se volcó y una nube blanca explotó en la cocina, cubriendo al pobre Alberto de la cabeza a los pies. Comenzó a toser y a gritar, asustado. ¿Pero qué es esto? ¡Dios mío! ¡Qué desastre! La confusión fue inmediata. Otros empleados corrieron a ver qué había pasado. Y como Lucía esperaba, la puerta del office se abrió e Inés salió, con el rostro contorsionado de irritación por el desastre y el ruido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué incompetencia es esta?, gritó, marchando hacia la nube de harina para dar órdenes y demostrar quién mandaba. El cebo había sido mordido. Era su oportunidad. Lucía no tenía más que unos segundos. Corrió al office de Inés. Y allí estaba sobre la encimera el biberón de la tarde. ¡Listo! El veneno ya estaba mezclado con la leche. A Lucía le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar las cosas. Con una velocidad que no sabía que tenía, cogió el biberón envenenado y lo escondió bajo su blusa. En su lugar, puso el biberón seguro que ella había preparado. Eran idénticos. Nadie notaría la diferencia. Salió del office tan rápido como entró y se escondió de nuevo.
con el corazón que parecía que iba a explotar. El biberón adulterado. La prueba del crimen. Estaba con ella helado contra su piel. Ahora tenía que salir de allí y tenía que asegurarse de que el biberón correcto llegara a Ricardo. La confusión en la cocina continuaba. Era la tapadera perfecta. Lucía consiguió salir por la misma puerta de servicio por donde entró, sin que nadie la viera. Ya en la calle, a salvo, respiró hondo. El aire nunca pareció tan bueno. Lo había conseguido. Tenía la prueba. Pero el plan aún no estaba completo. Estaba el biberón allí, seguro. Pero ¿y si Inés se lo daba a la niña y no pasaba nada? Inés podría inventar una excusa, decir que la niña tuvo un buen día. No era suficiente. Lucía necesitaba que Ricardo lo viera con sus propios ojos, que alimentara a su hija y viera la diferencia. Pero ¿cómo hacer eso, ahora que estaba fuera? Necesitaba un cómplice, alguien dentro que pudiera ayudar. Y solo podía pensar en una persona. Recordó a una de las limpiadoras más nuevas, una chica llamada Clara, que siempre la había tratado con amabilidad y que parecía tenerle miedo a Inés. Lucía tenía su número. Con manos temblorosas llamó. «Clara, soy yo, Lucía. Por el amor de Dios, no cuelgues. La vida de Valentina depende de esto». Le explicó el plan a toda prisa, con voz baja y urgente. Le pidió a Clara que fuera al office, cogiera el biberón que estaba en la encimera y se lo entregara directamente al señor Ricardo. «Dile que doña Inés ha pedido que él le dé el biberón hoy, porque está muy ocupada limpiando el desastre de la cocina. Invéntate cualquier cosa, pero haz que coja el biberón». Clara dudó, aterrorizada. «No puedo hacer eso, Lucía. Inés me mata». Pero la urgencia en la voz de Lucía la convenció. «Por favor, Clara, es la única oportunidad de esa niña». Ahora solo quedaba esperar. Lucía se quedó allí, en la esquina, mirando la mansión, sintiéndose la persona más impotente del mundo. Todo dependía de Clara, dependía de Ricardo. ¿Y si no estaba en casa? ¿Y si se negaba a alimentar a su hija? ¿Y si Inés descubría el cambio antes? Mil cosas podían salir mal. Abrazó el biberón escondido bajo su blusa, la prueba del crimen. Era lo único que la conectaba a esa casa, a esa niña. Parecía una bomba de relojería. Miraba las ventanas del piso de arriba, la ventana de la habitación de Valentina, tratando de adivinar qué estaba pasando dentro. Cada minuto que pasaba era una tortura, una agonía sin fin. Allí dentro, Ricardo estaba en su despacho, intentando trabajar, pero la imagen de su hija, enferma, no se le iba de la cabeza. Se sentía un inútil. ¿De qué servía todo su dinero si no podía comprar la salud de su hija? Fue entonces cuando Clara llamó a la puerta, con la cabeza gacha, sosteniendo el biberón. «Señor Ricardo, con permiso, doña Inés ha pedido que usted le dé el biberón a Valentina hoy. Ha dicho que ha habido un problema en la cocina y que se va a retrasar». A Ricardo le pareció extraño. Inés nunca, jamás, dejaba que otra persona ni siquiera tocara la comida de la niña. Pero estaba tan desesperado por sentirse útil, por hacer algo por su hija, que la idea de alimentarla él mismo le pareció una bendición. «Claro, Clara, déjalo. Gracias». Cogió el biberón y subió las escaleras. Tenía el corazón encogido, como siempre que entraba en esa habitación que olía a medicina y tristeza. Valentina estaba despierta, con los ojitos abiertos pero sin vida. Se sentó en el borde de la cama y le sonrió, una sonrisa triste. «Hola, mi amor. Papá te va a dar tu bibi hoy, ¿vale?» La cogió en brazos con cuidado, su cuerpecito tan ligero, tan frágil, y comenzó a darle el biberón. Esperaba la reacción de siempre, el rechazo, el llanto, la crisis de vómito que vendría poco después. Se preparó para el dolor de ver a su hija sufrir una vez más. Pero para su sorpresa, Valentina comenzó a beber. Y bebió todo, hasta la última gota. Ricardo se quedó mirando el biberón vacío, sorprendido. Eso nunca pasaba.
Valentina nunca conseguía tomar más de unos pocos sorbos. Esperó la crisis, el llanto, el vómito, pero no pasó nada. En su lugar, la niña eructó suavemente y apoyó la cabecita en su pecho. Sus ojitos, antes tan apáticos, parecieron tener un brillo diferente. Y entonces, por primera vez en meses, hizo algo que él pensó que nunca volvería a ver. Esbozó una pequeña, casi imperceptible sonrisa, y se durmió en sus brazos, un sueño tranquilo, pacífico. No el sueño drogado de siempre, un sueño de bebé. Ricardo se quedó allí, paralizado, mirando el rostro sereno de su hija, y una duda, por primera vez, comenzó a formarse en su mente. En ese preciso momento, el guardia de seguridad de la casa entró en la habitación, con el rostro preocupado. «Señor Ricardo, disculpe, pero esa limpiadora, Lucía, está abajo. Insiste en hablar con usted. Dice que es un asunto de vida o muerte». Ricardo miró a su hija durmiendo en sus brazos, luego al guardia. La duda en su mente creció. Se convirtió en una sospecha. ¿Qué estaba pasando allí? Se levantó con cuidado, volvió a acostar a Valentina en la cuna y bajó las escaleras, con el corazón latiéndole con fuerza. Y allí estaba ella, en la entrada de su casa, la mujer a la que había despedido y humillado. Pero su mirada no era de rabia, era de una urgencia desesperada, y en sus manos había otro biberón. Lucía estaba allí, de pie en la puerta de la sala de estar, sosteniendo el biberón como si fuera un arma y una bandera blanca al mismo tiempo. Ricardo bajó las escaleras, con el rostro una mezcla de confusión, rabia y una duda que lo corroía por dentro. La imagen de su hija durmiendo en paz por primera vez en meses era algo demasiado poderoso para ser ignorado. Se detuvo frente a Lucía, con el guardia a su lado, sin saber qué decir. La había humillado, la había expulsado, la había amenazado, y ahora ella estaba de vuelta, no con odio, sino con una urgencia que parecía trascender cualquier ofensa personal. No gritó, no la acusó. Simplemente dio un paso adelante y le tendió el biberón. El contenido lechoso parecía inofensivo, pero Lucía sabía que contenía la muerte lenta de una niña. «Por favor, señor Ricardo», dijo ella, con la voz firme, sin una pizca de vacilación. «No quiero que me crea a mí, solo soy una limpiadora, pero crea a sus médicos». Empujó el biberón hacia él. «Pídales que analicen lo que hay aquí dentro. Ahora, hágalo por la vida de su hija». La sencillez de la petición era lo que la hacía tan poderosa. No intentaba vengarse, no intentaba demostrar que tenía razón. Solo intentaba salvar a Valentina. Toda la rabia de Ricardo, toda su certeza, comenzó a desmoronarse. Miró el rostro de Lucía y no vio a una loca o a una saboteadora. Vio a una mujer desesperada, arriesgando su propia libertad por una niña que ni siquiera era suya. Su sinceridad era innegable. La mente de Ricardo comenzó a funcionar a toda velocidad, repasando los últimos meses como una película. La dedicación total de Inés, que ahora parecía obsesión. Las crisis de Valentina, que ocurrían misteriosamente, siempre después de comer. El hecho de que Inés nunca dejara que nadie más alimentara a la niña. El pánico desproporcionado cuando el biberón cayó al suelo. Las piezas del rompecabezas, que antes no tenían sentido, comenzaron a encajar, formando una imagen monstruosa. Y la pieza final era la imagen de su hija, durmiendo tranquilamente arriba, después de tomar una leche que, por un azar del destino, no había sido preparada por Inés. La posibilidad era tan horrible, tan enfermiza, que una parte de él quería rechazarla, pero la semilla de la duda ya se había convertido en un árbol. Fue en ese momento cuando Inés apareció en lo alto de la escalera, atraída por la tardanza de Ricardo. Cuando vio la escena abajo, Lucía, el guardia, Ricardo parado en medio de la sala, lo entendió al instante, y el pánico se apoderó de ella. «¿Qué hace esa mujer aquí de nuevo?»,
gritó con la voz chillona, perdiendo toda la compostura. «Ricardo, no me puedo creer que la hayas dejado entrar. Llama a la policía, es peligrosa». Su reacción fue el último clavo en el ataúd de la confianza de Ricardo. Su desesperación no era la de una cuidadora preocupada, era la de una criminal a punto de ser descubierta. Ricardo miró a Inés en lo alto de la escalera y por primera vez no vio a un ángel, vio a una extraña y sintió miedo. Ignorando por completo los gritos de Inés, Ricardo cogió el biberón de la mano de Lucía. El plástico parecía pesar 1 tonelada. Se dio la vuelta, fue al teléfono de su escritorio y marcó un número. No era el de la policía. «Doctor Marcelo, soy yo, Ricardo. Necesito un favor urgente y confidencial». Inés, en lo alto de la escalera, se quedó en silencio, con el rostro blanco como la cera. «Tengo aquí una muestra de leche, del biberón de mi hija. Necesito un análisis toxicológico completo. Para ayer, mande a su mejor mensajero a buscarlo. Y no comente esto con absolutamente nadie». Colgó el teléfono y un silencio mortal cayó sobre la casa. Verdad estaba en camino, y todos allí sabían que, cuando llegara, lo destruiría todo. La espera fue la peor tortura que Ricardo había vivido jamás. Mandó al guardia que llevara a Inés a una de las habitaciones de invitados y que vigilara la puerta. «No sales de aquí hasta que tenga las respuestas», dijo con la voz helada. Inés no protestó, solo lo siguió, temblando. A Lucía le pidió que esperara en la sala de estar. No sabía si era una heroína o una cómplice de alguna locura, pero sabía que ella era la clave de todo aquello. Y él se quedó paseando de un lado a otro en su despacho, como un león enjaulado. Con cada minuto que pasaba, la rabia dentro de él crecía. Rabia hacia Inés, si la sospecha era cierta, y una rabia inmensa hacia sí mismo por haber sido tan ciego, tan estúpido, tan negligente. Subía las escaleras cada 10 minutos para mirar a Valentina. La niña seguía durmiendo, un sueño profundo y tranquilo que no había visto en más de un año. Cada respiración tranquila de ella era una acusación contra él. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo pudo dejar que otra persona se hiciera cargo de su hija de forma tan completa? El dolor de la pérdida de su esposa lo había paralizado y usó el trabajo y la confianza ciega en Inés como una muleta. Había entregado la vida de su hija en manos de una extraña. Y si Lucía tenía razón, la había entregado en manos de un monstruo. El peso de la culpa era abrumador. No era solo un padre en duelo, era un padre que había fracasado miserablemente. Las horas se arrastraban, cayó la noche, nadie en la casa comió, nadie durmió, solo la tensión, espesa y cortante. Lucía estaba sentada en el sofá, rezando. Había hecho todo lo que podía, ahora dependía de la ciencia. ¿Y si el veneno no aparecía en el análisis? ¿Y si Inés usaba algo indetectable? El miedo a que su sacrificio hubiera sido en vano era casi tan grande como el miedo a Inés. En la habitación de invitados, Inés caminaba de un lado a otro, la desesperación apoderándose de ella. Su farsa, su mundo perfecto, su identidad de santa cuidadora, todo estaba a punto de derrumbarse. Pensaba en excusas, en mentiras, pero sabía que contra un informe de laboratorio no habría argumento. Era el fin del juego. Finalmente, alrededor de las 11 de la noche, sonó el teléfono de Ricardo. El sonido pareció un disparo en el silencio de la casa. Corrió a contestar, con el corazón en un puño. Puso el altavoz. La voz del doctor Marcelo era grave, conmocionada. «Ricardo, no sé cómo decirte esto». Hubo una pausa que duró una eternidad. «Hemos encontrado 2 sustancias en la muestra. Una benzodiazepina, que es un sedante potente, en una dosis lo suficientemente alta como para dejar inconsciente a un adulto. Y un emético, también en alta concentración. Ricardo, quienquiera que le haya dado esto a tu hija, no intentaba curarla, intentaba matarla poco a poco.
El silencio que siguió a esas palabras fue el sonido del mundo de Ricardo acabándose. Lucía cerró los ojos y lloró. En silencio, un llanto de alivio y horror. Era verdad, y ahora todos lo sabían. Ricardo se quedó parado, con el teléfono en la mano, el rostro sin expresión. La confirmación fría y científica de esa monstruosidad era más de lo que podía procesar. El dolor, la culpa y la rabia se mezclaron dentro de él, creando una tormenta. No gritó, no rompió nada. Una calma aterradora se apoderó de él. Era la calma que precede a un huracán. Colgó el teléfono lentamente, lo puso en su sitio, dirección a la habitación donde Inés estaba encerrada. Su mirada era la de un hombre que acababa de volver del infierno y estaba listo para llevarse al demonio con él. Subió las escaleras, cada paso pesado, resonando por la casa silenciosa. Lucía y el guardia lo observaban, con miedo de lo que pudiera hacer. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de invitados. Despidió al guardia con un gesto. «Puedes dejarlo. Yo me encargo desde aquí». Abrió la puerta. Inés estaba sentada en la cama, con el rostro desfigurado por el miedo. Cuando vio a Ricardo, intentó un último y patético recurso. «Ricardo, puedo explicarlo. Es un error. Esa mujer me ha tendido una trampa. Tienes que creerme». Pero la máscara ya no se sostenía. Su voz era puro pánico. Ricardo se le acercó lentamente con los ojos fijos en los de ella. Se detuvo frente a ella tan cerca que podía sentir la furia que emanaba de él. «Estaba en el biberón, Inés», dijo, la voz peligrosamente baja, sin ninguna emoción. «El veneno. Los médicos lo encontraron. El sedante, el medicamento para vomitar, estaba todo allí». Inés comenzó a temblar negando con la cabeza. «No sé de qué estás hablando». Intentaba mantener la farsa, pero era inútil. La certeza en la mirada de Ricardo era absoluta, aplastante. Ya no tenía ninguna duda. Lo sabía. Sabía lo que ella era y sabía lo que le había hecho a su hija, día tras día, mientras él la llamaba Ángel. El monstruo que albergaba en su casa estaba finalmente revelado, acorralado, sin tener a dónde huir. Al ver que no había más salida, que la mentira había terminado, algo dentro de Inés se rompió. El intento de negación se deshizo y la fachada de santa cuidadora se disolvió por completo. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio y locura. Sus ojos, antes dulces, ahora brillaban con una insanía que había estado oculta durante mucho tiempo. «Ella nunca te quiso», gritó, la voz estridente, irreconocible. «Solo lloraba. Te quitó a tu esposa y solo te daba trabajo. Yo la cuidé, me sacrifiqué por ella y me lo agradeces así». La confesión estaba allí, en medio del ataque de furia. La cuidadora perfecta se había deshecho y en su lugar solo estaba la enfermedad, la envidia y una crueldad sin fin, finalmente expuesta a la luz. La confesión de Inés, en medio de ese arrebato de odio y locura, selló su destino. Ricardo no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta, salió de la habitación y cerró con llave, dejándola allí dentro con sus demonios. Con el teléfono en la mano, hizo la segunda llamada más difícil de su vida. La primera fue al médico, la segunda fue a la policía. Fue breve, la voz sin emoción. «Mi nombre es Ricardo Monteiro. Quiero denunciar un crimen. La enfermera de mi hija ha intentado asesinarla». Su calma era más aterradora que cualquier grito. Era la calma de un hombre cuyo mundo acababa de ser reconstruido y demolido. Todo en la misma noche. Ahora, solo quería que la justicia, la verdadera, comenzara a hacerse, sin importar lo doloroso que fuera el proceso. La llegada de la policía a la mansión fue una escena surrealista. Las luces rojas y azules parpadeando iluminaban las ventanas de esa casa inmensa, rompiendo el silencio de la noche en el barrio de lujo. Los otros empleados, despertados por la conmoción, observaban desde lejos, los rostros una mezcla de shock,
miedo y vergüenza. ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo pudieron idolatrar a un monstruo durante tanto tiempo? Cuando los policías sacaron a Inés de la habitación, ya no era la santa. Era una mujer desaliñada, con los ojos inyectados de odio, que gritaba y se debatía. Le pusieron las esposas. La misma mano que debía cuidar y sanar ahora estaba apresada, la mano de una criminal. Lucía lo observó todo desde un rincón de la sala, sintiendo un vacío por dentro. No había victoria allí, solo una profunda tristeza por todo el sufrimiento que podría haberse evitado. Después de que la policía se llevara a Inés y el silencio volviera a reinar, Ricardo se acercó a Lucía. Parecía haber envejecido 10 años en pocas horas. Los hombros caídos, el rostro marcado por el dolor y la culpa. Comenzó a hablar, pero la voz le falló. Respiró hondo e intentó de nuevo. Lo siento. Esa palabra ni siquiera empieza a describir lo que siento. Fui ciego, fui un idiota. Puse en riesgo la vida de mi hija porque era más fácil confiar en una extraña que enfrentar mi propio dolor. Intentaste avisarme y te humillé. Las palabras salían con dificultad, una disculpa que venía del fondo de un alma rota. Gracias, Lucía. Has salvado su vida y nunca tendré cómo pagártelo. No te vayas, le pidió, la voz casi una súplica. Por favor, quédate. Lucía, que ya se preparaba para irse, se detuvo. No quiero que te quedes como limpiadora, continuó apresuradamente. Quiero que te quedes para cuidar de Valentina, para ser su gobernanta, su protectora. Necesito a alguien en esta casa en quien pueda confiar ciegamente. Y la verdad es que, después de hoy, la única persona en todo este mundo en quien confío para estar cerca de mi hija, eres tú. La petición fue impactante. Pasar de limpiadora despedida a cuidadora principal de la niña era un giro que Lucía jamás podría haber imaginado. Miró el rostro de ese hombre, un padre desesperado tratando de enmendar el mayor error de su vida, y no pudo decir que no. Los meses siguientes fueron de curación. La mansión, antes un hospital frío y silencioso, lentamente volvió a ser un hogar. Las máquinas que pitaban fueron retiradas. El olor a antiséptico fue reemplazado por el olor a pastel en el horno. Y lo más importante, el sonido de la risa de una niña volvió a resonar por los pasillos. Valentina floreció. Libre del veneno diario, su cuerpo se recuperó con una velocidad que asombró a los médicos. Empezó a ganar peso, a tener color, a desarrollar la curiosidad de cualquier niña de su edad. Su primer paso, su primera palabra, papá, fueron milagros que Ricardo pensó que nunca viviría para ver. Cada pequeña victoria era una celebración, una prueba de que la vida había vencido a la maldad. Lucía se convirtió en la figura central en el mundo de Valentina. Ya no llevaba uniforme. Con un sueldo generoso y la total confianza de Ricardo, se dedicaba en cuerpo y alma a la niña. Jugaba con ella en el jardín, le contaba cuentos para dormir, preparaba sus comidas con un amor que era la verdadera medicina. Se formó un vínculo poderoso entre las dos. Para Valentina, que no conoció a su madre, Lucía era el puerto seguro, la fuente de cariño y estabilidad. Y para Lucía, cuidar de esa niña era una forma de sanar sus propias heridas, de dar un nuevo propósito a su vida. Ya no era la limpiadora invisible, era la guardiana de un pequeño tesoro y encontró su felicidad en esa misión. Ricardo también cambió. El trauma lo obligó a salir de la burbuja de trabajo y duelo en la que vivía. Redujo los viajes, empezó a salir antes de la oficina. Quería estar presente, quería recuperar el tiempo perdido. Al principio era torpe, no sabía cambiar un pañal, no tenía paciencia para las rabietas, pero con la ayuda y la guía tranquila de Lucía fue aprendiendo. Aprendió a bañarla, a jugar en el suelo, a simplemente ser un padre. Descubrió en la paternidad una alegría que ninguna negociación millonaria le había dado jamás.
Él, Lucía y Valentina, los tres formaron una familia improbable, unida no por sangre, sino por una crisis terrible que casi los destruye y que al final acabó por salvarlos. La paz parecía finalmente haber llegado. Valentina estaba sana, Ricardo estaba presente y Lucía había encontrado un lugar en el mundo. La historia de Inés, la enfermera monstruo, se había convertido en noticia de periódico, pero poco a poco fue siendo olvidada, convirtiéndose solo en un mal recuerdo. La vida seguía adelante, llena de sol, risas y juegos en el jardín. El final feliz parecía completo, una recompensa justa después de tanto sufrimiento. Habían enfrentado al monstruo y habían vencido. Habían sobrevivido al infierno y encontrado el paraíso en la simplicidad de una vida familiar tranquila. Pero la oscuridad, una vez invitada a entrar, no siempre se va por completo. A veces solo se esconde, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Una noche, mientras Valentina dormía tranquilamente, Ricardo veía las noticias en la tele. Estaba casi quedándose dormido cuando un reportaje llamó su atención. Era sobre el juicio de Inés, que estaba a punto de comenzar. El rostro de su abogada defensora apareció en la pantalla, una mujer de aspecto frío y calculador. «Nuestra estrategia de defensa será clara», dijo la abogada frente al juzgado. «Mi clienta sufre de una grave enfermedad mental, el síndrome de Munchausen por poderes, y esta enfermedad se manifestó en un entorno que permitió que floreciera sin control». A Ricardo le dio un escalofrío. ¿A dónde quería llegar con eso? La respuesta vino a continuación, y fue como un puñetazo en el estómago. «Vamos a argumentar», continuó la abogada mirando directamente a la cámara, «que la negligencia de un padre millonario, tan ausente e inmerso en su propio duelo, fue un factor crucial para que esta tragedia ocurriera. Un padre presente se habría dado cuenta de las señales. Por lo tanto, la culpa moral, y quizás incluso legal, debe ser compartida». El reportaje terminó con una foto de Ricardo, transformándolo en pocos segundos de víctima en 1900, cómplice a los ojos del público. La guerra no había terminado. Inés iba a arrastrarlo al fango con ella. Iba a usar sus fallos como padre, su dolor, su ausencia, para intentar salvarse. El juicio no sería sobre el crimen de ella, sería sobre la negligencia de él. El coraje de Lucía salvó la vida de Valentina, pero el sistema de justicia tiene sus propias reglas crueles. La nueva batalla de Ricardo no sería contra un monstruo oculto, sino contra la opinión pública, contra sus propios demonios, expuestos para que todo el mundo los viera. Proteger a su hija del veneno fue solo el principio. Ahora necesitaría proteger el futuro y el honor de su familia de una nueva y venenosa acusación. La verdad los salvó a todos, pero su precio todavía se estaba cobrando. ¿Y usted cree que la negligencia de un padre puede convertirlo en cómplice en una situación como esa? Si esta historia le ha hecho reflexionar sobre las diferentes caras de la culpa, compártala con sus amigos y vea qué piensan.